éramos una familia, yo no tenía información, venía de una educación patriarcal, con un hijo adolescente. Entonces en la WIC no se respetan los tiempos de todas las personas que transitan a tu alrededor, y eso hace que también tengas éxito, que puedas ser feliz, que seas aceptado, que no es solo la persona trans, es todos los que estamos alrededor, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus hijos, tu pareja. Entonces, si hubiéramos ido a la WIC con un hijo de 13 años, le hubieran exigido a ella que desde un minuto cero se vistiese de mujer, se maquillara, usara tacones. Entonces, en Transit es todo lo contrario. En Transit se respeta, porque todos transitamos, todos los que estamos alrededor transitamos, y cada uno tiene sus tiempos y su forma de encarar, y necesita apoyo e información. Yo, por ejemplo, pasé 1 año y medio sin llevar a nuestro hijo al colegio, porque no quería que me vieran sus amigos, porque no estaba preparado, y yo se lo respeté, hasta que un día fue que me dijo, mira, ya está, lo quiero compartir, lo quiero... Por eso tenemos éxito, por eso somos aceptadas socialmente, y por eso nos hemos desestructurado. Lo fundamental es respetar los plazos y los tiempos de cada uno de los... Cuando una persona transita, modifica su entorno inmediato. Que el modelo sea transpositivo y que en Transit también se preocupen del tránsito social de la persona trans es sumamente importante para la reinserción social de todos, no solo de ella, porque yo también he tenido que transitar, yo también he tenido que antes decía dar explicaciones, hoy digo dar información. He tenido que salir del armario de alguna forma, ¿no? En mi trabajo, con mi familia, mi hijo en el instituto, con sus amigos en el barrio, y todo es un conjunto, y es muy importante. Esto en la WIC hubiera sido imposible.